Top 6. Los Frumentari. La BM escondía sus sentencias de muerte bajo el lenguaje de la ley. En Roma, el propio imperio escondía su red de asesinatos dentro de algo aún más mundano, el suministro de grano. Los Frumentari romanos. Eres un emperador. Tienes el ejército más grande del mundo, el aparato administrativo más sofisticado de la historia y autoridad legal absoluta sobre cada ser humano desde Gran Bretaña hasta Mesopotamia. Y sin embargo, algo te mantiene despierto. No una amenaza extranjera, sino una red que tú mismo construiste. Una que lo sabe todo sobre todos, que te informa a ti y que ha empezado a decidir silenciosamente por su cuenta qué emperadores deben continuar. Los Frumentari están documentados en papiros militares romanos, registros administrativos imperiales y en la Historia Augusta, una colección de biografías imperiales que data de los siglos III y IV de Cristo. N.B. Rankov sintetizó el análisis académico en The Frumentari, publicado en 1990. Aparecen en el Apologeticus de Tertuliano, escrito hacia el 197 de Cristo, como objetos de auténtico temor civil en todo el imperio. El nombre Frumentari deriva de frumentum, la palabra latina para grano. Su función original era la logística y la tributación del suministro de grano, un papel que les obligaba a viajar libremente, llevar identificación oficial y tener motivos legítimos para entrar en cualquier ciudad, campamento militar o propiedad privada en territorio romano. Para el reinado de Adriano, que gobernó del 117 al 108 de Cristo, los Frumentari estaban documentados realizando funciones de inteligencia, interceptando correspondencia, vigilando a los gobernadores provinciales e informando sobre la lealtad de los comandantes militares. La transición de la logística del grano a la vigilancia no aparece en ningún documento superviviente. Simplemente ocurrió, y cuando alguien escribió sobre ello, ya llevaba décadas sucediendo. La Historia Augusta documenta la implicación de los Frumentari en al menos 2 asesinatos imperiales. El de Pertinax en 193 d.C. y las circunstancias que rodearon la muerte de Caracalla en 217 d.C., donde oficiales Frumentari estaban presentes en el lugar y su papel nunca fue investigado formalmente. Tertuliano, escribiendo hacia el 197 d.C., los identifica explícitamente como instrumentos de persecución. Las personas que informaban de los lugares de reunión, las listas de miembros y las identidades del clero cristiano en múltiples provincias, lo que sugiere redes de informantes plenamente desarrolladas dentro de las poblaciones urbanas civiles en todo el imperio. Los Frumentari utilizaban un sistema de reconocimiento codificado en los documentos de requisición de grano. Frases específicas que permitían a los operativos identificarse entre sí por todo el imperio sin señales manifiestas. Este sistema se ha reconstruido parcialmente a partir de los papiros descubiertos en Oxirrinco, Egipto. Diocleciano disolvió a los Frumentari hacia el año 300 Cristo y los sustituyó por los agentes in rebus. Esa nueva organización, en el plazo de 50 años, había desarrollado su propio poder político paralelo, lo que sugiere que la dinámica institucional era estructural y no un problema de individuos concretos. Tertuliano comparó el alcance de los Frumentari con la omnisciencia divina como recurso retórico, implicando que su audiencia ya entendía que los Frumentari estaban efectivamente en todas partes y lo sabían todo. Para un obispo norteafricano que escribía a finales del siglo II, esto no era un cumplido. Los historiadores de la administración romana caracterizan la evolución de los Frumentari como una deriva institucional orgánica. Una organización con privilegios de viaje por todo el imperio que acumuló gradualmente funciones secundarias a medida que los emperadores las encontraban convenientes. Su implicación en asesinatos se ve como actores individuales explotando su proximidad al poder, no como un comportamiento institucional sistemático. La disolución de Diocleciano refleja una preferencia administrativa por la claridad en lugar de pruebas de que una institución se hubiera vuelto ingobernable. Pero Diocleciano no reformó a los Frumentari.
Los abolió por completo y luego reconstituyó inmediatamente el mismo papel funcional bajo un nombre diferente y una estructura de mando distinta. Eso no es una preferencia por la claridad. Es un emperador reconociendo que una institución se había vuelto imposible de controlar y empezando de cero. La pregunta que ningún historiador ha respondido del todo es si alguna institución de ese tipo empieza de cero realmente, o si simplemente cambia de nombre. Algunos investigadores, incluido Anthony Barrett, en sus estudios sobre la política julio-claudiana, han sugerido que los frumentari representan una característica estructural de los grandes imperios administrativos más que una anomalía romana. El surgimiento inevitable de un centro de poder paralelo dentro de cualquier burocracia suficientemente compleja que combine la capacidad de recopilación de inteligencia con la violencia negable. Si esto es cierto, los frumentari no fueron una corrupción de la administración romana. Fueron su punto final lógico, y cada aparato de seguridad estatal que les siguió en cada imperio desde entonces puede haber sido el reinicio de los frumentari, esperando cada vez a que la misma dinámica volvieran a imponerse. Top 7. Rashid ad-Din Sinan, de la maquinaria administrativa de Roma, pasamos a las montañas de la Siria del siglo XII, donde un solo hombre dirigió un reino, desde una habitación durante 30 años sin un ejército, y obligó al mayor comandante militar del mundo medieval a negociar, Rashid ad-Din Sinan. Saladino es el mayor comandante militar del mundo medieval. Acaba de recuperar Jerusalén. Dirige un imperio que se extiende desde Egipto hasta Irak. Y una mañana se despierta en su tienda, rodeado de guardaespaldas dentro de un campamento fortificado en medio de un ejército. Y junto a su cabeza hay un pastel envenenado y una nota. La nota dice, esencialmente, podríamos haberlo hecho. Envía un mensajero a las montañas de Siria ese mismo día. Rashid ad-Din Sinan está documentado en fuentes históricas árabes, como el Al-Kamil fi al-Tarikh de Ibn al-Athir, escrito hacia 1231, los viajes de Ibn Jubayr de 1183 a 1185 y extensas crónicas de los cruzados. Bernard Lewis examinó su vida en Los Asesinos en 1967. Farhad Daftari analizó el contexto ismailí más amplio en A Short History of the Ismailis, publicado en 1998. El incidente de la tienda de Saladino está documentado en múltiples fuentes árabes independientes, y la historiografía oficial lo considera fiable. Sinan llegó a Siria desde Alamut hacia 1162 como comandante subordinado. En una década se había vuelto efectivamente independiente, manteniendo solo una lealtad nominal a la sede central persa, mientras construía una base de poder personal en las montañas sirias que no respondía ante ninguna autoridad islámica o cruzada. Su asesinato de Conrado de Monferrato en abril de 1192 se produjo días después de que Conrado fuera elegido rey de Jerusalén. Dos agentes habían pasado meses en la ciudad, haciéndose pasar por monjes cristianos. El momento fue tan preciso y el efecto político tan dramático que tanto Ricardo I de Inglaterra como Saladino fueron inmediatamente sospechosos de haber encargado el asesinato. Las fuentes contemporáneas no pudieron determinar quién lo había ordenado, lo que dice casi todo lo que hay que saber sobre cómo operaba Sinan. El incidente de la tienda de Saladino está documentado en la crónica de Ibn al-Athir en los siguientes términos. Los guardias encontraron un pastel envenenado y una nota amenazante junto a la cabeza del comandante dormido, y una carta de salvoconducto de Sinan clavada en la pared de la tienda con una daga. Ningún guardia de perímetro informó de nada. Saladino entabló negociaciones a las pocas semanas. El acuerdo de no agresión que siguió representa el único caso registrado de Saladino, concluyendo la paz con un enemigo cuya capacidad militar era una pequeña fracción de la suya propia. Según Ibn Jubayr, que viajó por la región en 1183, los caballeros cruzados pagaban regularmente tributos a las fortalezas de Sinan a cambio de inmunidad operativa, lo que significa que ambos bandos del conflicto cruzado pagaban simultáneamente protección al mismo baluarte montañoso. En 1176, Sinan amenazó al gran maestre de los hospitalarios con la muerte simultánea de altos cargos cruzados en múltiples ciudades, a menos que se hiciera una concesión teológica.
la concesión se hizo. Luego está el relato repetido en múltiples fuentes de Sinan, recibiendo a embajadores cruzados y haciendo un gesto, tras lo cual dos de sus fidei se lanzaron desde las murallas del castillo hacia su muerte, sin vacilar, en una demostración fría y deliberada. Los embajadores volvieron a casa e informaron de lo que habían visto. Esa historia hizo más trabajo político para Sinan que 100 asesinatos. Tras su muerte en 1193, el territorio de los asesinos sirios siguió funcionando durante otros 60 años antes de que los mongoles lo destruyeran finalmente en 1260, lo que sugiere que la institución era estructuralmente lo suficientemente robusta como para sobrevivir a la pérdida de su arquitecto fundador. Los historiadores caracterizan a Sinan como un operador político excepcionalmente talentoso, que maximizó la influencia disponible para un intermediario de poder pequeño y estratégicamente ubicado en un sistema de conflicto multiparte. La disposición de sus agentes a morir se explica como una auténtica devoción religiosa y una formación ideológica intensiva. Su debilidad militar se compensaba con la posición geográfica, la disciplina de seguridad operativa y una lectura precisa de las vulnerabilidades psicológicas de sus oponentes. Pero la explicación convencional da cuenta del qué sin tocar el cómo. ¿Cómo se crea una institución en la que un hombre se arroja desde la muralla de un castillo ante una señal manual, no en combate, sino en una demostración fría y deliberada frente a testigos extranjeros? ¿Cómo se construye una seguridad operativa tan completa que 30 años de operaciones activas de asesinato en la región más vigilada del mundo medieval no produjeron ninguna infiltración exitosa, ninguna deserción y ningún rastro documental que condujera a la orden? Farhad Daftari y otros estudiosos ismailíes han argumentado que los fidai no eran fanáticos, sino profesionales. Hombres que habían hecho un compromiso real, meditado e irreversible con la misión mucho antes de que se nombrara a ningún objetivo específico. Si esto es cierto, algunos investigadores se preguntan, ¿no fue el verdadero logro de Sinan construir una organización que pudiera matar a cualquiera, sino construir una organización en la que cada miembro ya hubiera decidido individualmente morir por ella? No necesitaba motivarlos, solo necesitaba dirigirlos. Los archivos de los asesinos sirios en Masyaf fueron capturados por los mongoles en 1260 y nunca se han recuperado. Múltiples fuentes hacen referencia a una biblioteca en Masyaf que supuestamente contenía textos de la época preislámica. ¿Qué había en ella? ¿A dónde fue a parar? ¿Y cuál fue exactamente el mecanismo por el cual los agentes penetraron la seguridad de Saladino para llegar a su cabeza dormida sin que un solo guardia del perímetro notara nada? Puede que nunca lo sepamos. Top Cho los Aizawa, de las montañas de Siria, pasamos al norte de África, donde una orden diferente construyó su poder sobre algo que los militares franceses pasarían décadas intentando explicar en lenguaje clínico y que nunca pudieron del todo. Los Aizawa. Los oficiales coloniales franceses en la Argelia del siglo XIX presentaron informes militares formales sobre incidentes para los que no tenían doctrina táctica. Hombres que no se detenían al recibir disparos, y no como una forma de hablar. Hombres documentados que recibían múltiples disparos de mosquete y seguían avanzando sin una respuesta aparente al dolor, sin reacción defensiva, hasta que caían, a veces minutos después, a veces nunca. Los oficiales recomendaron a sus comandantes no enviar infantería estándar contra ellos. Los Aizawa están documentados en los registros coloniales franceses, tanto militares como administrativos, de Argelia y Marruecos que datan de la década de 1830 hasta la de 1900. La propia orden se describe en fuentes históricas marroquíes como una hermandad sufí fundada por Muhammad ibn Isa, que murió en 1524. El análisis académico incluye Realm of the Saint, Power and Authority in Moroccan Sufism, de Vincent Cornell, publicado en 1998, y las etnografías militares coloniales francesas de Edmond Doutet, incluyendo Magie et Religion dans l'Afrique du Nord, publicado en 1909. Las ceremonias públicas de los Aizawa fueron documentadas por viajeros europeos desde el siglo XVI en adelante. Los adeptos manejaban brasas ardientes, consumían vidrio y escorpiones,
y se clavaban pinchos de hierro en las mejillas y los brazos sin sangrar, realizándolo en espacios públicos frente a audiencias mixtas que incluían a observadores extranjeros escépticos. No eran rituales privados, se llevaban a cabo a la vista de todos. El general francés Thomas Robert Bugeaud, comandante de las fuerzas francesas en Argelia de 1840 a 1847, y un hombre nada dado al misticismo, hizo referencia en la correspondencia administrativa al problema táctico que planteaban los combatientes Aizawa, que en sus palabras no responden a las heridas como los demás hombres, y recomendó no entablar combate directo sin apoyo de artillería. Edmond Doutet no era un soldado asustado en un campo de batalla. Era un etnógrafo formado que realizaba observaciones sistemáticas y documentó casos fisiológicos que, según afirmó explícitamente, no podían explicarse por la hipótesis de sugestión o representación que había propuesto inicialmente. El proceso de iniciación de los Aizawa implicaba años de control de la respiración transdisciplinar y condicionamiento psicológico supervisado por adeptos veteranos. El círculo interno de la orden, conocido como el Khalwa, ejercía una función de asesinato político específicamente iniciada y dirigida contra los administradores coloniales y los colaboradores locales. El alcance operativo de los Aizawa se extendía desde Marruecos a través de Túnez hasta la Libia otomana y bajaba por las rutas comerciales saharianas, con ramas que se comunicaban a través de las redes comerciales de las logias sufíes Zawiya, que proporcionaban cobertura, logística e inteligencia a través de las fronteras nacionales. Varios administradores franceses que se opusieron a las actividades de los Aizawa en Argelia fueron asesinados en circunstancias que los tribunales coloniales clasificaron como accidentes o bandolerismo. En al menos 3 casos documentados, los testigos declararon posteriormente ante los tribunales coloniales que adeptos Aizawa habían estado presentes. La teoría del control de la puerta del investigador del dolor, Ronald Melzack, publicada en 1965, proporciona un marco neurológico para la supresión extrema del dolor mediante estados de atención enfocados. Pero según los informes quirúrgicos franceses, esto no explica las anomalías en el daño tisular documentadas en las notas clínicas. Los estudiosos de la práctica sufí clasifican las demostraciones físicas de los Aizawa como el producto de estados de trance extremos, que suprimen genuinamente la percepción del dolor y las respuestas de miedo autonómicas a través de mecanismos neurológicos, incluyendo el control de la puerta y la liberación de endorfinas. Las observaciones de ausencia de sangrado se atribuyen a técnicas de preparación, a la imprecisión del observador y a los efectos psicosomáticos de los estados de éxtasis colectivo. Los informes militares franceses se explican como soldados profesionales que atribuyen erróneamente una resistencia extraordinaria a causas sobrenaturales en situaciones de combate culturalmente desconocidas. Pero Doutet documentó casos que, según declaró explícitamente, no podía explicar con las hipótesis de que disponía. Los cirujanos militares franceses que escribieron informes sobre recuperaciones anómalas de heridas trabajaban a partir de notas clínicas tomadas bajo obligación profesional. Eran personas cuyas identidades profesionales se basaban en no ser crédulas, y varias de ellas resultaron crédulas de todos modos, o, como mínimo, anotaron cosas que no podían explicar. La investigación en psiconeuroinmunología, incluido el trabajo documentado por Esther Sternberg en Healing Spaces, publicado en 2009, ha demostrado que los estados extremos de atención enfocada y el trance religioso pueden producir efectos fisiológicos mensurables. Alteración de la coagulación, modulación de la respuesta inmunitaria y analgesia que supera lo que el control voluntario o la simple distracción pueden explicar. Supuestamente, el programa de entrenamiento iniciático multigeneracional de los Aizawa pudo haber sido una metodología sistemática para acceder a estos estados fisiológicos a demanda. Si esto es cierto, algunos investigadores se preguntan, ¿no estaban realizando milagros, sino mapeando un conjunto de capacidades fisiológicas humanas que la medicina occidental solo ha empezado a investigar formalmente y construyendo un programa de entrenamiento para asesinatos en torno a ellas?
Lo que esos cirujanos militares franceses estaban observando y anotando en un cuidadoso lenguaje clínico podría haber sido el límite exterior de algo sobre el cuerpo humano que todavía no comprendemos del todo. Los archivos militares coloniales franceses relativos a las operaciones de los Aizawa siguen estando incompletamente catalogados y parcialmente restringidos. Y nunca se ha llevado a cabo ningún estudio de investigación formal sobre adeptos Aizawa activos, a pesar de que la orden sigue existiendo hoy en día como una hermandad sufí legítima en Marruecos. Top 9. La Sociedad del Leopardo. De las montañas del norte de África pasamos a las selvas de África Occidental y Central, donde una hermandad diferente se hizo invisible no moviéndose más rápido de lo que se podía ver, sino escondiéndose en la frontera entre un ser humano y un depredador. La Sociedad del Leopardo. Se encuentra un cadáver en una aldea de Sierra Leona. Las heridas son claramente de un animal. Las marcas de las garras son precisas. El patrón es consistente con el ataque de un leopardo, excepto que no hay huellas de leopardo. Los órganos internos de la víctima han sido extraídos de una forma en que ningún leopardo salvaje extrae órganos. Este es el cuarto cadáver este año, y el jefe de la aldea, al ser interrogado, dice lo mismo. Todos los jefes de la región dicen que no hay ataques de leopardos. No han visto leopardos. La Sociedad del Leopardo está documentada en los registros administrativos coloniales británicos de Sierra Leona, Nigeria y Camerún a partir de la década de 1880. Se celebraron juicios masivos en Sierra Leona en 1903 y en Nigeria de 1945 a 1948. El análisis académico incluye The Men of Sierra Leone, de Kenneth Little, publicado en 1951, y Memories of the Slave Trade, de Rosalind Shaw, publicado en 2002, que replantea la sociedad en un contexto postcolonial. Los juicios coloniales de 1903 en Sierra Leona se saldaron con 87 condenas. Los investigadores británicos documentaron un tipo de arma, guantes con garras de hierro o cuchillas de múltiples puntas, diseñadas específicamente para producir patrones de heridas de leopardo en cuerpos humanos, hallada en múltiples lugares independientes con un diseño consistente. Los juicios de Nigeria de 1945 a 1941 supusieron 73 ejecuciones tras asesinatos en la región de Cross River. El oficial de distrito británico G.I. Jones documentó en su informe oficial que los iniciados creían que las transformaciones en leopardo eran literales, que la preparación ritual producía genuinamente un cambio fisiológico y que esta creencia era tan central para la cohesión de la sociedad que no podía abordarse únicamente mediante el procesamiento legal. El trabajo de campo de la antropóloga Rosalind Shaw en Sierra Leona en la década de 1990 documentó que la memoria de la sociedad del leopardo persistía en la tradición oral de comunidades que no habían tenido contacto entre sí durante el período de supresión colonial, lo que sugiere que la tradición se había preservado a través de corrientes independientes paralelas en lugar de una única estructura organizativa superviviente. El Borfima, un objeto de medicina ritual asociado al poder de la sociedad, se describe de forma consistente en las declaraciones coloniales, tanto en Sierra Leona como en Nigeria, como algo que requiere grasa humana como componente. La especificidad de esta descripción entre testigos independientes en juicios no relacionados fue señalada como anómala en los informes de los oficiales médicos coloniales británicos. Los investigadores coloniales descubrieron que los asesinatos se dirigían frecuentemente a categorías sociales específicas. Personas que habían acumulado riqueza a través del comercio, individuos que se habían convertido al cristianismo o al islam y por tanto habían salido de las estructuras de autoridad tradicionales, y testigos de asesinatos anteriores, lo que sugería una función institucional de control social más que una violencia ritual aleatoria. El sistema de reconocimiento de la sociedad, patrones específicos de escarificación corporal, frases de llamada y respuesta en identificación basada en objetos, era lo suficientemente consistente en todas las regiones como para que los investigadores coloniales en Sierra Leona y los investigadores nigerianos, 40 años después y a 1000 kilómetros de distancia, documentaran los mismos símbolos de forma independiente entre sí.
Shaw ha argumentado que los orígenes de la sociedad del leopardo pueden estar relacionados con el periodo de la trata de esclavos, que la organización surgió en parte como un mecanismo de resistencia y supervivencia en comunidades devastadas por las incursiones, proporcionando la creencia en la transformación en leopardo, un marco psicológico para una violencia de represalia que podía atribuirse de forma negable al ataque de un animal. Los antropólogos e historiadores clasifican a la sociedad del leopardo como una asociación de poder masculina secreta común en África Occidental y Central que utilizaba la violencia ritual como mecanismo de control social, autoridad política y redistribución de recursos. La creencia en la transformación en leopardo se clasifica como psicología ritual que proporciona una justificación mitológica para acciones que cumplen funciones sociales concretas. La consistencia interétnica se explica por la difusión de elementos rituales a través de las redes comerciales a lo largo de los siglos. Pero la difusión por redes comerciales produce variaciones, no estandarización. Todos los demás elementos de la cultura material, arte, música, lenguaje, organización política, divergieron drásticamente entre estos grupos étnicos durante el mismo periodo. Solo la firma operativa de la Sociedad del Leopardo se mantuvo consistente en grupos sin autoridad común, sin tradición escrita y sin estructura centralizada. Esa consistencia a lo largo de mil kilómetros y múltiples siglos sugiere o bien un único punto de origen desde el cual la sociedad se extendió intacta, o bien un mecanismo de preservación tan robusto que sobrevivió a la supresión colonial, a la fragmentación étnica y a la dispersión geográfica sin dejar un solo rastro organizativo. El replanteamiento postcolonial de Shaw sugiere que la sociedad del leopardo debe entenderse no como una organización criminal, sino como una sofisticada institución política distribuida, una que operaba como una forma de autoridad judicial y redistributiva en comunidades donde las estructuras estatales formales estaban ausentes o eran depredadoras. Si ese marco se sostiene, algunos investigadores se preguntan, ¿estaba haciendo la sociedad del leopardo en África Occidental lo que la Beme hacía en Alemania y lo que los Frumentari hacían en Roma? Llenar un vacío de gobernanza con un poder institucional distribuido y negable que ninguna autoridad externa podía cartografiar, procesar o destruir por completo. Las garras de leopardo eran la tecnología. Lo que había detrás de ellas puede ser algo para lo que no existe una palabra adecuada en ningún idioma surgido de la tradición legal europea. Ningún morfema recuperado ha sido sometido nunca a un análisis científico completo. Ningún registro de supresión colonial produjo documentación sustancial de la doctrina interna de la sociedad. Y la cuestión de dónde provino realmente la estandarización operativa interétnica, de qué comunidad, en qué momento de la historia, con qué propósito original, nunca ha sido respondida. Top 5. Los tribunales beámicos de las aldeas de montaña de Japón. Pasamos a la Alemania medieval, donde un sistema judicial secreto se hizo invisible mientras dictaba sentencias de muerte a personas que nunca supieron que habían sido juzgadas. La Beme. Eres un noble en la Alemania del siglo XV. Una mañana, tu intendente te trae noticias que te hielan la sangre. Un hombre de 2 aldeas más allá fue hallado colgado de un roble al amanecer, con un cuchillo, una cuerda y un puñado de paja clavados en el pecho. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que significa que no sepas quién lo hizo? Y ya comprendes que tú mismo puedes haber sido acusado por el mismo tribunal, juzgado, condenado y sentenciado, sin que nadie te informara jamás de que tu juicio se estaba celebrando. El Bemgerichte, también llamado la Feme o la Santa Beme, está documentado en los registros legales imperiales alemanes a partir de finales del siglo XII y extensamente en los archivos judiciales de Westfalia. El emperador Federico I, conocido como Barbarroja, emitió estatutos relacionados con su jurisdicción. Karl Kröschel analizó sus registros en Die Deutschen Freistuhl, publicado en 1870. Goethe hizo referencia a la Beme en Götz von Berlichingen. Walter Scott los dio a conocer a un público europeo más amplio en Anna de Geierstein. Las estimaciones de miembros oscilan entre 50.000 y 200.000 en todos los rangos.
La BEME operaba bajo una supuesta autoridad imperial, afirmando que su jurisdicción derivaba directamente de Carlomagno, lo que daba a sus sentencias un barniz de legitimidad que dificultaba que las autoridades locales se resistieran o investigaran. Los miembros se dividían en Freischärfen, los jurados libres, Freigrafen, los condes libres que presidían los tribunales. Solo los miembros conocían las contraseñas, señales y apretones de manos que identificaban a otros miembros. Los no miembros que aprendían inadvertidamente las señales de reconocimiento podían ser condenados a muerte solo por ese conocimiento. La tarjeta de visita, un cuchillo, una cuerda y un manojo de paja, era lo suficientemente consistente en todo el Sacro Imperio romano-germánico como para que los contemporáneos la reconocieran inmediatamente como una ejecución de la BEME y no como un asesinato común. La BEME juzgaba a los acusados en rebeldía. Una persona podía ser citada 3 veces. Si no comparecía, era condenada y sentenciada sin su conocimiento. Y la sentencia se distribuía entonces a todos los miembros por todo el imperio como una obligación personal de ejecución. El emperador Segismundo, que reinó de 1433 a 1437, era él mismo un miembro jurado de la BEME, como se documenta en las crónicas contemporáneas, lo que daba a la organización una línea directa con la política imperial y obligaba teóricamente al emperador a cumplir sus sentencias. En 1470, el duque Carlos el Temerario de Borgoña fue citado ante la BEME, se negó a comparecer y fue condenado en rebeldía. Murió en batalla en 1477, y las crónicas de la época registran que circularon inmediatamente rumores sugiriendo que la obligación de ejecución distribuida se había cumplido mediante un arreglo en el campo de batalla en lugar de un asesinato directo. Asesinatos documentados asociados a la BEME siguieron apareciendo en los registros policiales alemanes hasta la década de 1820, más de 3 siglos después del declive formal de la organización. Los historiadores del derecho clasifican al BEM-Gerichte como una institución de transición que llenaba un vacío de gobernanza real en el fragmentado Sacro Imperio Romano Germánico. Un intento de proporcionar consecuencias legales en regiones donde la autoridad imperial era demasiado débil para actuar de forma independiente. Su secretismo fue una respuesta práctica a la realidad política de que los miembros necesitaban protección frente a los poderosos nobles a los que a veces acusaban. Su declive fue paralelo a la consolidación de los estados territoriales, lo que hizo redundantes las estructuras judiciales paralelas. Pero una institución judicial legítima no distribuye obligaciones de ejecución a través de una red de miembros que llevan sentencias de muerte en sus cabezas como órdenes andantes, ejecutables en cuanto se avista al condenado, sin proceso de apelación y sin registro público. El condenado no se enfrentaba a un verdugo, se enfrentaba a cada miembro jurado con el que pudiera cruzarse durante el resto de su vida. Una sentencia, una vez emitida, nunca podía ser revocada. Eso no es un tribunal llenando un vacío, es una máquina diseñada para hacer que ciertas muertes sean imposibles de prevenir. Henry Charles Lea, en Historia de la Inquisición en la Edad Media, publicado en 1888, argumentó que la función principal de la BEME nunca fue judicial. Era una red de extorsión disfrazada de lenguaje legal. La membresía daba acceso a una red de protección mutua. Los miembros eran efectivamente inmunes al procesamiento de la BEME. El poder no provenía de sus sentencias, sino del terror a una membresía desconocida. La imposibilidad de saber qué vecinos, sirvientes o aliados estaban obligados a matarte si se dictaba una sentencia. Si esto es cierto, algunos investigadores se preguntan, ¿quién dirigía esa red de extorsión? ¿Quién la pagaba? Y de esos 50.000 a 200.000 miembros, ¿cuántos conocían realmente las respuestas a esas preguntas? Top 6. Los Frumentari. La BEME escondía sus sentencias de muerte bajo el lenguaje de la ley. En Roma, el propio imperio escondía su red de asesinatos dentro de algo aún más mundano, el suministro de grano. Los Frumentari romanos. Eres un emperador. Tienes el ejército más grande del mundo, el aparato administrativo más sofisticado de la historia y autoridad legal absoluta sobre cada ser humano desde Gran Bretaña hasta Mesopotamia. Y sin embargo,
Algo te mantiene despierto. No una amenaza extranjera, sino una red que tú mismo construiste. Una que lo sabe todo sobre todos, que te informa a ti y que ha empezado a decidir silenciosamente por su cuenta qué emperadores deben continuar. Los Frumentari están documentados en papiros militares romanos, registros administrativos imperiales y en la Historia Augusta, una colección de biografías imperiales que data de los siglos III y IV de Cristo. N.B. Rankov sintetizó el análisis académico en The Frumentari, publicado en 1990. Aparecen en el Apologeticus de Tertuliano, escrito hacia el 197 de Cristo, como objetos de auténtico temor civil en todo el imperio. El nombre frumentari deriva de frumentum, la palabra latina para grano. Su función original era la logística y la tributación del suministro de grano, un papel que les obligaba a viajar libremente, llevar identificación oficial y tener motivos legítimos para entrar en cualquier ciudad, campamento militar o propiedad privada en territorio romano. Para el reinado de Adriano, que gobernó del 117 al 108 de Cristo, los frumentari estaban documentados realizando funciones de inteligencia, interceptando correspondencia, vigilando a los gobernadores provinciales e informando sobre la lealtad de los comandantes militares. La transición de la logística del grano a la vigilancia no aparece en ningún documento superviviente. Simplemente ocurrió, y cuando alguien escribió sobre ello, ya llevaba décadas sucediendo. La Historia Augusta documenta la implicación de los Frumentari en al menos dos asesinatos imperiales: el de Pertinax en 193 d.C. y las circunstancias que rodearon la muerte de Caracalla en 217 d.C., donde oficiales Frumentari estaban presentes en el lugar y su papel nunca fue investigado formalmente. Tertuliano, escribiendo hacia el 197 d.C., los identifica explícitamente como instrumentos de persecución. Las personas que informaban de los lugares de reunión, las listas de miembros y las identidades del clero cristiano en múltiples provincias, lo que sugiere redes de informantes plenamente desarrolladas dentro de las poblaciones urbanas civiles en todo el imperio. Los Frumentari utilizaban un sistema de reconocimiento codificado en los documentos de requisición de grano. Frases específicas que permitían a los operativos identificarse entre sí por todo el imperio sin señales manifiestas. Este sistema se ha reconstruido parcialmente a partir de los papiros descubiertos en Oxirrinco, Egipto. Diocleciano disolvió a los Frumentari hacia el año 300 Cristo y los sustituyó por los agentes in rebus. Esa nueva organización, en el plazo de 50 años, había desarrollado su propio poder político paralelo, lo que sugiere que la dinámica institucional era estructural y no un problema de individuos concretos. Tertuliano comparó el alcance de los Frumentari con la omnisciencia divina como recurso retórico, implicando que su audiencia ya entendía que los Frumentari estaban efectivamente en todas partes y lo sabían todo. Para un obispo norteafricano que escribía a finales del siglo II, esto no era un cumplido. Los historiadores de la administración romana caracterizan la evolución de los Frumentari como una deriva institucional orgánica. Una organización con privilegios de viaje por todo el imperio que acumuló gradualmente funciones secundarias a medida que los emperadores las encontraban convenientes. Su implicación en asesinatos se ve como actores individuales explotando su proximidad al poder, no como un comportamiento institucional sistemático. La disolución de Diocleciano refleja una preferencia administrativa por la claridad en lugar de pruebas de que una institución se hubiera vuelto ingobernable. Pero Diocleciano no reformó a los Frumentari. Los abolió por completo y luego reconstituyó inmediatamente el mismo papel funcional bajo un nombre diferente y una estructura de mando distinta. Eso no es una preferencia por la claridad. Es un emperador reconociendo que una institución se había vuelto imposible de controlar y empezando de cero. La pregunta que ningún historiador ha respondido del todo es si alguna institución de ese tipo empieza de cero realmente, o si simplemente cambia de nombre. Algunos investigadores, incluido Anthony Barrett,
en sus estudios sobre la política julio-claudiana, han sugerido que los frumentari representan una característica estructural de los grandes imperios administrativos más que una anomalía romana. El surgimiento inevitable de un centro de poder paralelo dentro de cualquier burocracia suficientemente compleja que combine la capacidad de recopilación de inteligencia con la violencia negable. Si esto es cierto, los frumentari no fueron una corrupción de la administración romana. Fueron su punto final lógico, y cada aparato de seguridad estatal que les siguió en cada imperio desde entonces puede haber sido el reinicio de los frumentari, esperando cada vez a que la misma dinámica volvieran a imponerse. Top 7. Rashid ad-Din Sinan, de la maquinaria administrativa de Roma, pasamos a las montañas de la Siria del siglo XII, donde un solo hombre dirigió un reino, desde una habitación durante 30 años sin un ejército, y obligó al mayor comandante militar del mundo medieval a negociar, Rashid ad-Din Sinan. Saladino es el mayor comandante militar del mundo medieval. Acaba de recuperar Jerusalén. Dirige un imperio que se extiende desde Egipto hasta Irak. Y una mañana se despierta en su tienda, rodeado de guardaespaldas dentro de un campamento fortificado en medio de un ejército. Y junto a su cabeza hay un pastel envenenado y una nota. La nota dice, esencialmente, podríamos haberlo hecho. Envía un mensajero a las montañas de Siria ese mismo día. Rashid ad-Din Sinan está documentado en fuentes históricas árabes, como el Al-Kamil fi al-Tarikh de Ibn al-Athir, escrito hacia 1231, los viajes de Ibn Jubayr de 1183 a 1185 y extensas crónicas de los cruzados. Bernard Lewis examinó su vida en Los Asesinos en 1967. Farhad Daftari analizó el contexto ismailí más amplio en A Short History of the Ismailis, publicado en 1998. El incidente de la tienda de Saladino está documentado en múltiples fuentes árabes independientes, y la historiografía oficial lo considera fiable. Sinan llegó a Siria desde Alamut hacia 1162 como comandante subordinado. En una década se había vuelto efectivamente independiente, manteniendo solo una lealtad nominal a la sede central persa, mientras construía una base de poder personal en las montañas sirias que no respondía ante ninguna autoridad islámica o cruzada. Su asesinato de Conrado de Monferrato en abril de 1192 se produjo días después de que Conrado fuera elegido rey de Jerusalén. Dos agentes habían pasado meses en la ciudad, haciéndose pasar por monjes cristianos. El momento fue tan preciso y el efecto político tan dramático que tanto Ricardo I de Inglaterra como Saladino fueron inmediatamente sospechosos de haber encargado el asesinato. Las fuentes contemporáneas no pudieron determinar quién lo había ordenado, lo que dice casi todo lo que hay que saber sobre cómo operaba Sinan. El incidente de la tienda de Saladino está documentado en la crónica de Ibn al-Athir en los siguientes términos. Los guardias encontraron un pastel envenenado y una nota amenazante junto a la cabeza del comandante dormido, y una carta de salvoconducto de Sinan clavada en la pared de la tienda con una daga. Ningún guardia de perímetro informó de nada. Saladino entabló negociaciones a las pocas semanas. El acuerdo de no agresión que siguió representa el único caso registrado de Saladino, concluyendo la paz con un enemigo cuya capacidad militar era una pequeña fracción de la suya propia. Según Ibn Jubayr, que viajó por la región en 1183, los caballeros cruzados pagaban regularmente tributos a las fortalezas de Sinan a cambio de inmunidad operativa, lo que significa que ambos bandos del conflicto cruzado pagaban simultáneamente protección al mismo baluarte montañoso. En 1176, Sinan amenazó al gran maestre de los hospitalarios con la muerte simultánea de altos cargos cruzados en múltiples ciudades, a menos que se hiciera una concesión teológica. La concesión se hizo. Luego está el relato repetido en múltiples fuentes de Sinan, recibiendo a embajadores cruzados y haciendo un gesto, tras lo cual dos de sus fidei se lanzaron desde las murallas del castillo hacia su muerte sin vacilar en una demostración fría y deliberada. Los embajadores volvieron a casa e informaron de lo que habían visto. Esa historia hizo más trabajo político para Sinan que 100 asesinatos. Tras su muerte en 1193, el territorio de los asesinos sirios
Siguió funcionando durante otros 60 años, antes de que los mongoles lo destruyeran finalmente en 1260, lo que sugiere que la institución era estructuralmente lo suficientemente robusta como para sobrevivir a la pérdida de su arquitecto fundador. Los historiadores caracterizan a Sinan como un operador político excepcionalmente talentoso, que maximizó la influencia disponible para un intermediario de poder pequeño y estratégicamente ubicado en un sistema de conflicto multiparte. La disposición de sus agentes a morir se explica como una auténtica devoción religiosa y una formación ideológica intensiva. Su debilidad militar se compensaba con la posición geográfica, la disciplina de seguridad operativa y una lectura precisa de las vulnerabilidades psicológicas de sus oponentes. Pero la explicación convencional da cuenta del qué sin tocar el cómo. ¿Cómo se crea una institución en la que un hombre se arroja desde la muralla de un castillo ante una señal manual, no en combate, sino en una demostración fría y deliberada frente a testigos extranjeros? ¿Cómo se construye una seguridad operativa tan completa que 30 años de operaciones activas de asesinato en la región más vigilada del mundo medieval no produjeron ninguna infiltración exitosa, ninguna deserción y ningún rastro documental que condujera a la orden? Farhad Daftari y otros estudiosos ismailíes han argumentado que los Fidai no eran fanáticos, sino profesionales. Hombres que habían hecho un compromiso real, meditado e irreversible con la misión mucho antes de que se nombrara a ningún objetivo específico. Si esto es cierto, algunos investigadores se preguntan, ¿no fue el verdadero logro de Sinan construir una organización que pudiera matar a cualquiera, sino construir una organización en la que cada miembro ya hubiera decidido individualmente morir por ella? No necesitaba motivarlos, solo necesitaba dirigirlos. Los archivos de los asesinos sirios en Masyaf fueron capturados por los mongoles en 1260 y nunca se han recuperado. Múltiples fuentes hacen referencia a una biblioteca en Masyaf que supuestamente contenía textos de la época preislámica. ¿Qué había en ella? ¿A dónde fue a parar? ¿Y cuál fue exactamente el mecanismo por el cual los agentes penetraron la seguridad de Saladino para llegar a su cabeza dormida sin que un solo guardia del perímetro notara nada? Puede que nunca lo sepamos. Top Cho los Aizawa, de las montañas de Siria, pasamos al norte de África, donde una orden diferente construyó su poder sobre algo que los militares franceses pasarían décadas intentando explicar en lenguaje clínico y que nunca pudieron del todo. Los Aizawa. Los oficiales coloniales franceses en la Argelia del siglo XIX presentaron informes militares formales sobre incidentes para los que no tenían doctrina táctica. Hombres que no se detenían al recibir disparos, y no como una forma de hablar. Hombres documentados que recibían múltiples disparos de mosquete y seguían avanzando sin una respuesta aparente al dolor, sin reacción defensiva, hasta que caían, a veces minutos después, a veces nunca. Los oficiales recomendaron a sus comandantes no enviar infantería estándar contra ellos. Los Aizawa están documentados en los registros coloniales franceses, tanto militares como administrativos, de Argelia y Marruecos que datan de la década de 1830 hasta la de 1900. La propia orden se describe en fuentes históricas marroquíes como una hermandad sufí fundada por Muhammad ibn Isa, que murió en 1524. El análisis académico incluye Realm of the Saint, Power and Authority in Moroccan Sufism, de Vincent Cornell, publicado en 1998, y las etnografías militares coloniales francesas de Edmond Douté, incluyendo Magie et Religion dans l'Afrique du Nord, publicado en 1909. Las ceremonias públicas de los Aizawa fueron documentadas por viajeros europeos desde el siglo XVI en adelante. Los adeptos manejaban brasas ardientes, consumían vidrio y escorpiones, y se clavaban pinchos de hierro en las mejillas y los brazos sin sangrar, realizándolo en espacios públicos frente a audiencias mixtas que incluían a observadores extranjeros escépticos. No eran rituales privados, se llevaban a cabo a la vista de todos. El general francés Thomas Robert Bugeaud, comandante de las fuerzas francesas en Argelia de 1840 a 1847, y un hombre nada dado al misticismo,
hizo referencia en la correspondencia administrativa al problema táctico que planteaban los combatientes Aizawa, que en sus palabras no responden a las heridas como los demás hombres, y recomendó no entablar combate directo sin apoyo de artillería. Edmond Dutey no era un soldado asustado en un campo de batalla. Era un etnógrafo formado que realizaba observaciones sistemáticas y documentó casos fisiológicos que, según afirmó explícitamente, no podían explicarse por la hipótesis de sugestión o representación que había propuesto inicialmente. El proceso de iniciación de los Aizawa implicaba años de control de la respiración transdisciplinar y condicionamiento psicológico supervisado por adeptos veteranos. El círculo interno de la orden, conocido como el Kalwa, ejercía una función de asesinato político específicamente iniciada y dirigida contra los administradores coloniales y los colaboradores locales. El alcance operativo de los Aizawa se extendía desde Marruecos a través de Túnez hasta la Libia otomana y bajaba por las rutas comerciales saharianas, con ramas que se comunicaban a través de las redes comerciales de las logias sufíes Zawiya, que proporcionaban cobertura, logística e inteligencia a través de las fronteras nacionales. Varios administradores franceses que se opusieron a las actividades de los Aizawa en Argelia fueron asesinados en circunstancias que los tribunales coloniales clasificaron como accidentes o bandolerismo. En al menos 3 casos documentados, los testigos declararon posteriormente ante los tribunales coloniales que adeptos Aizawa habían estado presentes. La teoría del control de la puerta del investigador del dolor, Ronald Melzack, publicada en 1965, proporciona un marco neurológico para la supresión extrema del dolor mediante estados de atención enfocados. Pero según los informes quirúrgicos franceses, esto no explica las anomalías en el daño tisular documentadas en las notas clínicas. Los estudiosos de la práctica sufí clasifican las demostraciones físicas de los Aizawa como el producto de estados de trance extremos, que suprimen genuinamente la percepción del dolor y las respuestas de miedo autonómicas a través de mecanismos neurológicos, incluyendo el control de la puerta y la liberación de endorfinas. Las observaciones de ausencia de sangrado se atribuyen a técnicas de preparación, a la imprecisión del observador y a los efectos psicosomáticos de los estados de éxtasis colectivo. Los informes militares franceses se explican como soldados profesionales que atribuyen erróneamente una resistencia extraordinaria a causas sobrenaturales en situaciones de combate culturalmente desconocidas. Pero Dutey documentó casos que, según declaró explícitamente, no podía explicar con las hipótesis de que disponía. Los cirujanos militares franceses que escribieron informes sobre recuperaciones anómalas de heridas trabajaban a partir de notas clínicas tomadas bajo obligación profesional. Eran personas cuyas identidades profesionales se basaban en no ser crédulas, y varias de ellas resultaron crédulas de todos modos, o, como mínimo, anotaron cosas que no podían explicar. La investigación en psiconeuroinmunología, incluido el trabajo documentado por Esther Sternberg en Healing Spaces, publicado en 2009, ha demostrado que los estados extremos de atención enfocada y el trance religioso pueden producir efectos fisiológicos mensurables. Alteración de la coagulación, modulación de la respuesta inmunitaria y analgesia que supera lo que el control voluntario o la simple distracción pueden explicar. Supuestamente, el programa de entrenamiento iniciático multigeneracional de los Aizawa pudo haber sido una metodología sistemática para acceder a estos estados fisiológicos a demanda. Si esto es cierto, algunos investigadores se preguntan, ¿no estaban realizando milagros, sino mapeando un conjunto de capacidades fisiológicas humanas que la medicina occidental solo ha empezado a investigar formalmente y construyendo un programa de entrenamiento para asesinatos en torno a ellas? Lo que esos cirujanos militares franceses estaban observando y anotando en un cuidadoso lenguaje clínico podría haber sido el límite exterior de algo sobre el cuerpo humano que todavía no comprendemos del todo. Los archivos militares coloniales franceses relativos a las operaciones de los Aizawa siguen estando incompletamente catalogados y parcialmente restringidos.
y nunca se ha llevado a cabo ningún estudio de investigación formal sobre adeptos a Aizawa activos, a pesar de que la orden sigue existiendo hoy en día como una hermandad sufí legítima en Marruecos. Top 9. La Sociedad del Leopardo. De las montañas del norte de África pasamos a las selvas de África Occidental y Central, donde una hermandad diferente se hizo invisible no moviéndose más rápido de lo que se podía ver, sino escondiéndose en la frontera entre un ser humano y un depredador. La Sociedad del Leopardo. Se encuentra un cadáver en una aldea de Sierra Leona. Las heridas son claramente de un animal. Las marcas de las garras son precisas. El patrón es consistente con el ataque de un leopardo, excepto que no hay huellas de leopardo. Los órganos internos de la víctima han sido extraídos de una forma en que ningún leopardo salvaje extrae órganos. Este es el cuarto cadáver este año, y el jefe de la aldea, al ser interrogado, dice lo mismo. Todos los jefes de la región dicen que no hay ataques de leopardos. No han visto leopardos. La Sociedad del Leopardo está documentada en los registros administrativos coloniales británicos de Sierra Leona, Nigeria y Camerún a partir de la década de 1880. Se celebraron juicios masivos en Sierra Leona en 1903 y en Nigeria de 1945 a 1948. El análisis académico incluye The Men of Sierra Leone, de Kenneth Little, publicado en 1951, y Memories of the Slave Trade, de Rosalind Shaw, publicado en 2002, que replantea la sociedad en un contexto postcolonial. Los juicios coloniales de 1903 en Sierra Leona se saldaron con 87 condenas. Los investigadores británicos documentaron un tipo de arma, guantes con garras de hierro o cuchillas de múltiples puntas, diseñadas específicamente para producir patrones de heridas de leopardo en cuerpos humanos, hallada en múltiples lugares independientes con un diseño consistente. Los juicios de Nigeria de 1945 a 1941 supusieron 73 ejecuciones tras asesinatos en la región de Cross River. El oficial de distrito británico G.I. Jones documentó en su informe oficial que los iniciados creían que las transformaciones en leopardo eran literales, que la preparación ritual producía genuinamente un cambio fisiológico y que esta creencia era tan central para la cohesión de la sociedad que no podía abordarse únicamente mediante el procesamiento legal. El trabajo de campo de la antropóloga Rosalind Shaw en Sierra Leona en la década de 1990 documentó que la memoria de la sociedad del leopardo persistía en la tradición oral de comunidades que no habían tenido contacto entre sí durante el período de supresión colonial, lo que sugiere que la tradición se había preservado a través de corrientes independientes paralelas en lugar de una única estructura organizativa superviviente. El Borfima, un objeto de medicina ritual asociado al poder de la sociedad, se describe de forma consistente en las declaraciones coloniales, tanto en Sierra Leona como en Nigeria, como algo que requiere grasa humana como componente. La especificidad de esta descripción entre testigos independientes en juicios no relacionados fue señalada como anómala en los informes de los oficiales médicos coloniales británicos. Los investigadores coloniales descubrieron que los asesinatos se dirigían frecuentemente a categorías sociales específicas. Personas que habían acumulado riqueza a través del comercio, individuos que se habían convertido al cristianismo o al islam y por tanto habían salido de las estructuras de autoridad tradicionales, y testigos de asesinatos anteriores, lo que sugería una función institucional de control social más que una violencia ritual aleatoria. El sistema de reconocimiento de la sociedad, patrones específicos de escarificación corporal, frases de llamada y respuesta en identificación basada en objetos, era lo suficientemente consistente en todas las regiones como para que los investigadores coloniales en Sierra Leona y los investigadores nigerianos, 40 años después y a 1000 kilómetros de distancia, documentaran los mismos símbolos de forma independiente entre sí. Shaw ha argumentado que los orígenes de la sociedad del leopardo pueden estar relacionados con el periodo de la trata de esclavos, que la organización surgió en parte como un mecanismo de resistencia y supervivencia en comunidades devastadas por las incursiones, proporcionando la creencia en la transformación en leopardo, un marco psicológico para una violencia de represalia que podía atribuirse de forma negable
al ataque de un animal. Los antropólogos e historiadores clasifican a la sociedad del leopardo como una asociación de poder masculina secreta común en África Occidental y Central que utilizaba la violencia ritual como mecanismo de control social, autoridad política y redistribución de recursos. La creencia en la transformación en leopardo se clasifica como psicología ritual que proporciona una justificación mitológica para acciones que cumplen funciones sociales concretas. La consistencia interétnica se explica por la difusión de elementos rituales a través de las redes comerciales a lo largo de los siglos. Pero la difusión por redes comerciales produce variaciones, no estandarización. Todos los demás elementos de la cultura material, arte, música, lenguaje, organización política, divergieron drásticamente entre estos grupos étnicos durante el mismo periodo. Solo la firma operativa de la Sociedad del Leopardo se mantuvo consistente en grupos sin autoridad común, sin tradición escrita y sin estructura centralizada. Esa consistencia a lo largo de mil kilómetros y múltiples siglos sugiere o bien un único punto de origen desde el cual la sociedad se extendió intacta, o bien un mecanismo de preservación tan robusto que sobrevivió a la supresión colonial, a la fragmentación étnica y a la dispersión geográfica sin dejar un solo rastro organizativo. El replanteamiento postcolonial de Shaw sugiere que la sociedad del leopardo debe entenderse no como una organización criminal, sino como una sofisticada institución política distribuida, una que operaba como una forma de autoridad judicial y redistributiva en comunidades, donde las estructuras estatales formales estaban ausentes o eran depredadoras. Si ese marco se sostiene, algunos investigadores se preguntan, ¿estaba haciendo la sociedad del leopardo en África Occidental lo que la Beme hacía en Alemania y lo que los Frumentari hacían en Roma? Llenar un vacío de gobernanza con un poder institucional distribuido y negable que ninguna autoridad externa podía cartografiar, procesar o destruir por completo. Las garras de leopardo eran la tecnología. Lo que había detrás de ellas puede ser algo para lo que no existe una palabra adecuada en ningún idioma surgido de la tradición legal europea. Ningún morfema recuperado ha sido sometido nunca a un análisis científico completo. Ningún registro de supresión colonial produjo documentación sustancial de la doctrina interna de la sociedad. Y la cuestión de dónde provino realmente la estandarización operativa interétnica, de qué comunidad, en qué momento de la historia, con qué propósito original, nunca ha sido respondida.